era post-COVID y la autodestrucción del ser humano. Mis queridos ignorantes con conocimiento, sean bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo proyecto llamado A Priori. El día de hoy vamos a iniciar con el tema que terminó con todo. El ser humano enunció ser capaz de autodestruirse conscientemente. Rodrigo Garena Palmeo, ¿cómo estamos? Bien, completamente bien. No se podría estar mejor. Sí, pero se puede estar increíble. ¿Cuál fue el origen para ti del COVID? Mira, realmente todo esto que dicen que fue creado, la primera que fue lo del murciélago, sí está fundamentado que pues los murciélagos tienen ese pinche enfermedad del COVID, no sé qué tantos chingados. Sí conoces la revista, muy interesante. Muy interesante. Pues, sí, coño, pero te digo por si se te fue el pedo. Hace unos 5, 7, no sé, pero ya tiene un tiempo salió una edición de la revista donde te hablaba sobre las posibles pandemias de futuro y venían pedo del COVID en los murciélagos. Eso sí está registrado, o sea, sí fue verídico que esto viene de un murciélago. Pero, ¿sabes? La forma en que se expandió tan cabronamente da miedo. Sí. O sea, de verdad, intento creerme que sí fue de un murciélago. Pero hablamos de algo que se chingó todo el mundo, se chingó la economía, se chingó absolutamente todo. Digo, de un murciélago está muy fuerte. O una de dos, o hay cosas que es mejor no descubrir en la naturaleza, o esta madre la tenían en un laboratorio, la estaban experimentando y pues escapó. De hecho. Porque armas biológicas hay, güey. Ah, sí. Y escondidas. De hecho, sí. Son armas que son ilegales en la guerra. Hay una, ¿cómo se dice? De hecho, hasta en la guerra hay cosas ilegales. Qué loco, ¿no? Wuhan es sede de un laboratorio de armas biológicas. Exactamente. Y de hecho se estima que de ahí provino este virus. Que hubo una falla. Porque es que, se estima que, por ejemplo, hacían experimentos con los animales y en vez de dormirlos y al final quemarlos para que pues extinga el virus, lo que hacían era, intentaban con ellos y si no funcionaba, te regalo el perrito. Regalaban los perritos a los niños. Entonces empezó así a predominarse el virus. Los niños empezaron con COVID. Los niños, pues por su sistema inmunológico, pues no les afectó nada. Pero pues a los adultos ya empezó a afectarles. Empezó con los de tercera edad y así se vino propagando poco a poco hasta que, en un caso uno dijo, voy a viajar a México, y otro dijo, voy a viajar a Villahermosa, Tabasco. Que yo sepa, que el COVID llegó a Villa por unas italianas, güey. Italianas. ¿Y eso? Bueno, no italianas, eran tabasqueñas que fueron a Italia, de no sé qué chingados, y volvieron. De allá lo trajeron. Que te das cuenta cómo pinche empezó en China, llegó a Italia, te vas de Villa a Italia, o regresas y ya, te chingas a todo un puto estado. Casualmente te vas de Villa a Italia, o sea, casual. Pero yo lo que voy es, ¿crees que es un nuevo orden mundial? ¿Crees que es causa del calentamiento global? Porque ya ves que el calentamiento global... ¿Pero por qué sería del calentamiento? Porque ahorita se están descongelando. O sea, sí, cosas, pero hay bacterias y virus congeladas en los polos y todo eso. Pero pues el COVID es algo que pues... O el mismo gobierno lo hizo para cuidar el calentamiento global. ¿Sabes? Mejoró la atmósfera, creo que un 5%. Sí, porque al detenerse todo el movimiento, güey... Dejaron de surgir carros, dejaron de surgir fábricas. Tractores, camiones, y todo empezó a limpiarse. El mismo planeta empezó a purificarse y ahí nos damos cuenta que los humanos somos los que estamos autodestruyendo nuestro propio hogar. Y qué idiota de nuestra parte, porque somos una especie, y según la ciencia, una especie de primates con raciocinio, y no puede ser que unos primates que no tienen raciocinio tengan más razón que nosotros mismos. Conciencia le llamaría. Conciencia. No. El ser humano es inconsciente de su propia conciencia. El ser humano es inhumano. Es inhumano. Todo lo que ha hecho en toda la pinche historia. Increíble. Es algo que... ¿Qué puto mundo? Alguien que hemos evolucionado, tenemos todas las herramientas, conocimientos, hacemos todo esto. Sí, exactamente. Es monstruoso, es apocalíptico, güey. Pero es algo que me da miedo realmente, ¿no? Sí, es algo muy oscuro, pero yo siento. Unos dicen que fue por la maldición de cada 100 años hay una pandemia a nivel global. Realmente no creo en eso, güey. Sí, creo que la gripe española no surgió en España, ¿sabes eso? La gripe española surgió en Texas, pero porque en España había menos medicina, medicamentos y cosas así. Digamos que la concentración fue en España. O sea, el auge de esa enfermedad los agarró en Texas, pues no hubo tanto efecto, pero en España sí fue como fue tan cabrón que va a ser la gripe española, güey. Exactamente. Pero no entrando tanto en contexto y desviándonos tanto. ¿Tú crees que, es que yo siento que sí hubo mano detrás de eso? Hay un objetivo. Yo creo que al final nos quieren controlar. Es que suena muy conspiranoico, güey. Es que igual en serio, pero luego también veo y digo, y coño, pero sí estamos controlados, ¿sabes? Todo se conecta. En un ratito vamos a tocar el tema de la autodestrucción y ahí vas a ver cómo toda
estas cosas se están conectando y cómo al final el ser humano es consciente de su propia autodestrucción y aún así, por ser mejor que su misma especie, nos va a llevar a la extinción. Y es así ha sido siempre, en toda la historia, se ha repetido constantemente y lo dijeron una vez, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero quien conoce el pasado está condenado a ver cómo se repite por culpa de los que no lo conocen. Y ahora vamos a hablar porque yo siento que sí fue mano de alguien dijo, no, pues nuevo orden mundial, vamos a lavarles el cerebro con estas cosas, vamos a meterles miedo, vamos a meterle una imposición a una especie muy ignorante que gracias a Dios, eso es ignorante porque nosotros lo hemos permitido, una especie que a pesar de que tiene conciencia, es inconsciente, como lo que decíamos hace rato. Bueno, pero aquí ya estás hablándome y diciéndome que el COVID fue creado a propósito y fue liberado a propósito. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque al final todo es por conveniencia. Güey, pero es que esto es de... O sea, lo dijo Descartes. Pero es que decir, güey, que crearon que los grandes mandatos jamás tuvieron COVID. Donald Trump tuvo COVID, güey. Donald Trump es la miseria de Estados Unidos. ¿Tú crees que Donald Trump es importante en Estados Unidos? Nada más es una figura pública. Es cabrón. Fue presidente por marketing, pero por ser un buen presidente y tener unas buenas ideologías, jamás. Y no es una persona que tú digas que admiras. Pero sigue siendo como parte de esa madre. Bueno, en parte. Pero a lo que yo voy es, hay algo más grande que Donald Trump. Ah, sí. Y a esas personas no les afecta. Y es muy curioso cómo pasó. Es muy curioso. ¿Te acuerdas cuando empezó todo el COVID y empezaba en mi cuarto, veíamos videos de drogas? Y veíamos cómo el COVID era como una epilepsia. Todos iban caminando en la calle, se caían, se morían. Un pinche apocalipsis. Exactamente. Feo, algo de terror. Es una película. Y ahora, si te lo comparas, no fue así en Tabasco, ni en ningún lugar de México, güey. Ni en Estados Unidos, solamente fue como que en China, güey, sí estuvo. Ahora, date cuenta. Igual, güey, y en China se quedó algo que no vimos. En China y se que quedó de ahí no salió, algo que no vimos. Porque sí estaba muy de la verga, como la gente se desmayaba, güey. Sí. Como en la cama de los o sea, en ningún lugar se vio, güey, más que ahí que gritaran, güey, por auxilio de sus pinches caras. Eso estaba. Estaba. Güey, era una gana de llorar, te daban, güey, de pinche miedo. Después de que lo estaban matando, güey. Sí. No sé, que habían. No, horrible, güey. Y algo se quedó en China, güey. O algo estuvo ahí. Y lo que llegó acá fue otra cosa. Sí, aquí llegó como la secuela, como que. Sí, porque no se vivió para nada igual a como se. Y bueno, igual porque fue pues el pinche origen, ¿sabes? Sí. Igual le quedó de esa forma, y fue el origen, ¿no? Sí. Y fue impresionante cómo el gobierno construyó un hospital en 10 días. ¿Cómo construyes un hospital en 10 días? Eso no estaba planeado. Tienes que tener una infraestructura, tienes que tener un plano. La hora de mano. La hora de mano, el personal, o sea, todo tipo de cosas. Cierto, ¿cómo construyes un hospital en 10 días? Si no era un pinche hospital cualquiera. Aquí en el pinche México te ponen un centro COVID y una pinche casa de campaña. Chingó su madre. Allá se fue un pinche 3 hospitales de Los Ángeles. Exacto. Así en 4 años. Ni el seguro social te lo juro. Nada, güey, nada. No, sí, fue algo abismal. Y yo siento que sí fue parte del ser humano. O sea, fuimos como que dijo alguien, pues sí, hay que controlarlos. ¿Por qué? Porque qué casualidad de que China tenía una sobrepoblación y ahorita ya no tiene la sobrepoblación que tenía en ese entonces. No tiene, bueno, pero sigue estando sobrepoblado. Pero ya no tienen tanto. Pero ya no tanto. Mataron más de, no sé, creo que 15 millones de por ahí habitantes, escuché y la mayoría fueron mayores de edad. O sea, mayores todo de esto del COVID 50 años. fue para matar personas de la tercera edad. No. Para evitar. No, escucha. Que todo esto del COVID fue para eliminar a personas de la tercera edad y así dejar de pagarles pensiones. Interesante, muy bueno. Y fue como tipo, ¿cómo te digo? Estos güeyes ya no aportan nada a la sociedad, ya están pues en sus últimos días, sus últimos años, vamos a empezar a eliminarlos con algo que no sea como una pinche masacre de ancianos. Ya no les pagamos pensión, no les pagamos, como te digo, o sea, el que sigan vivos en pinches asilos. Bueno, en países europeos es donde más se ve que sí, esos güeyes sí los quieren bastante, así les dan demasiadas ayudas el gobierno. Y eso de una u otra forma pues afectaba. Era un gasto económico gubernamental. Entonces, ¿tú crees que eso fue un hecho que sucedió al azar? Es que no, estoy 50-50, güey. No soy tan conspiranoico como tú, pero esto sí me hace decir, verga, güey, está demasiado curioso cómo pasaron las cosas y que principalmente el objetivo fuera... Igual, digo, bueno,
Fueron ellos porque ya son personas de la tercera edad, ya sus cuerpos ya no son como los de un adolescente o un adulto, son los más vulnerables. Pero que fueran el principal objetivo, así principal, sí está curioso. Sí. Ahora, ¿tú crees que dejó secuelas el COVID? O sea, secuelas, pues no secuelas claro, de enfermedades, no, dejó secuelas en todos los aspectos. Secuelas sociales. ¿Tú crees que dejó? Claro que las dejó, güey. O sea, ahorita ves, sales a la calle, güey. Bueno, aquí ya no se ve tanto. Pero en su momento, güey, la gente corría si no tenías cubrebocas, o se alejaban, o usaban pinche. Llegué a ver el buen pedo, güey. Una vez lo vi en Facebook y era como un pinche meme de un güey con una máscara de gas. Y dije, pues que no mames. En cabrón, lo llegué a ver, güey. Un cabrón con una puta máscara de gas en la calle. Y dije, Dios mío, güey. O sea, el miedo que debe tener alguien para utilizar una máscara de gas y un cubrebocas adentro. Exactamente, eso es. O sea, cabrón, un cubrebocas y la máscara de gas. Con 2 cubrebocas. La careta, güey. Creo que llegué a ver igual alguien con un casco, güey. Creo que esas personas se enfermaron más que nosotros mismos. Con un casco, güey. Porque ellos respiraban su propio dióxido de carbono. O sea, imagínate cuántos se dañaron pulmonarmente. Yo creo que esta pandemia nos dejó muchas personas introvertidas. De hecho, hay gente que opina que el cubrebocas con COVID o sin COVID deberíamos seguir utilizándolo. Porque es una parte que si quieras o no, disminuye estas enfermedades de contagio respiratorio. Yo siento que fue una era donde, pues, bueno, nos dejó mucho. Por ejemplo, yo me volví muy introvertida. Demasiado, más de lo que tú me conociste. Yo creo que más de uno caímos en una depresión horrible. Yo no tiene mucho que pues ahora sí que me vengo levantando de todo eso. Creo que a muchos nos dejó una inestabilidad, perdón. Y muchos recortes de personal. Muchos se quedaron sin trabajo. Cierto, güey, el desempleo. El desempleo se me había olvidado ese aspecto, güey. Y hubo mucho contrato también de personal. Por ejemplo, en un área, donde no voy a decir dónde, pero creo que todos se imaginan dónde, dijeron, vamos a hacer recorte de personal, pero vamos a contratar personas jóvenes. Y empezaron a contratar personas jóvenes. Y esas personas jóvenes, en vez de decir, no sé, te contrato como sindicalizado, pero te contrato para el área de quirófano, tú vas o el área de enfermería. No, es que yo no sé inyectar. Bueno, aquí aprenderás a inyectar. A ver, se inyecta así. ¿Ya aprendiste a inyectar? Ya, ok, listo, te mando. Por ejemplo, cuando me puse la primera dosis de la vacuna, que por cierto estuvo horrible porque en vez de la Pfizer me tocó la Astra. No, sí me tocó Pfizer en las 3. A mí me tocó Astra, que de hecho ya cuando yo pasé era la última. O sea, ya la anterior persona que estaba delante de mí era la última de Pfizer. Yo fui el Astra que empezó. Y bueno, ya empecé con la Astra y llega la persona y me hace, destápate por favor el brazo y empieza, a ver, te voy a inyectar. Empieza así. ¿En serio? El cabrón que te inyectó estaba temblando. Era una chava. Bueno, pero estaba temblando. Estaba temblando así. Y yo de por sí tengo un miedo, un pavor a las agujas. Sí. Imagínate ver que te van a inyectar por primera vez una vacuna que tiene un virus y te hacen así. Y de repente hace como un perro. ¡Prac! Y yo, no, lo saco. Y me dice, tranquilo, no te va a pasar nada. Las únicas secuelas pueden ser náuseas, dolor de panza, te pueden salir granos, ronchas, picazón, diarrea, vómito. Pero solamente, gracias, qué lindo. Pero eso no daba ¿te dijo eso? Sí, me dijo eso. Uy, que yo sepa nada más. Al final solo me dio temperatura. Calentura y cansancio. Sí, eso, sí. Calentura y cansancio. Ahora vamos, es que yo sigo ahí terco, pero ¿tú crees que, o sea, a ver, si la pandemia no fue algo tan hecho por el humano, tan maquiavélico, ¿tú crees que la pandemia fue una cortina de humo para algo más grande? Y aparte, te aseguro que en ese laboratorio de Wuhan hay un virus más mortal y peor. Yo te aseguro que no solamente en Wuhan, güey, en cualquier pinche país del primer mundo, güey. Porque la misma guerra evolucionó. La guerra dejó de ser de palos, dejó de ser de armas, empezó a ser bombas nucleares y ahorita estamos en una era donde la guerra va a empezar, o ya empezó a ser parte de las armas biológicas. Y va a empezar a derrotar, y va a decir, o sea, si antes era, no, pues por ejemplo en la era de Hitler, no, pues la cantidad mata la calidad. Entonces, si yo tengo más personas que tú, eres débil por ley. No, ahora no es así. Si tu especie es débil por naturaleza, con mi virus yo la voy a matar. Y yo gano. Y al final estamos viendo cómo China está siendo el número 1 a nivel mundial. Si China empezó con esto y China se demoró. ¿Primer mundial en qué? En posición de todo, es potencia mundial número 1. En Estados Unidos. No. Creo que compiten, ¿no? Siempre han competido. China siempre. Y Estados Unidos Estados Unidos capitalista, China socialista comunista. Están compitiendo. Pero ahorita lo está liderando. Es que si esto ya es una guerra mundial. Esto es casi no se ha llamado tercera guerra mundial, pero esto te lo aseguro es una ¿sabes tercera por qué guerra no? mundial. Porque pues no hay un conflicto, o sea, no es como el caso de Rusia y Ucrania que pues están dando. Pero es que básicamente China nos está distribuyendo todo. O sea, sí, China pero está diciéndonos, ustedes son mis hijos. Pero, o sea, sí, pero el hecho de que lo pongan como una
pandemia, o sea, ya viendo desde un lado conspiranoico, digamos que China esto se lo hizo pues para chingarnos a todos y que lo pongan como un virus, es como nos están atacando, pero no lo están haciendo porque fue un virus que pues se salió de control. Oposición mundial. Te digo, el ser humano se mueve para tu interés. Y qué curioso que el virus inició en China y atacó China, y aparentemente China estaba en el desastre mundial. Y en ese momento China arrasó con los mercados a nivel mundial. Se volvió potencia en el mercado nacional. Perdón, en el mercado internacional. ¿Cómo es posible que te vuelvas potencia en el mercado internacional cuando tú provocaste un virus? Es que esos virus lo tienen controlado, ¿te das cuenta? Es lo que te estoy diciendo. O sea, si te das cuenta, pues China fue el primer país en salir del COVID. Exactamente. O sea, ahorita ellos ya están normales. Y curiosamente se supone por ahí que en Estados Unidos ya se había tenido la primera vacuna. Bueno, lo mataron. Mataron al científico que tenía la primera vacuna, entre comillas. Y China fue la primera, entre comillas, vacuna. ¿Cómo está eso? ¿Por qué quiere ser el primer país que te dé una vacuna oficial? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo con otras enfermedades? Vemos que la pandemia dura 5 o 10 años y esta pandemia, ha avanzado mucho la tecnología, la verdad, pero ¿cómo es posible que tengas el control y en un año hayas sacado ya la vacuna para una enfermedad que era totalmente nueva y desconocida? Es que no era desconocida, ya habían estudios. Bueno, ya había, pero no estaba como que contemplada. Evolucionó. Entonces no estaba, o sea, la velocidad con la que hicieron la vacuna fue brutal. Fue como el hospital. Increíble. Increíble. No es creíble. Se dice, ¿cómo te digo? No, como que no encaja el hecho de que sea este virus no estuviera tan estudiado, pero en un año está la vacuna. O sea, estamos conscientes de que existe, pero no lo estudiamos tanto porque ¿cuándo va a pasar eso? Claro. Pasa y ya rápido. Siempre. Creo que ya tocamos ese tema, pero rectifico la pregunta. Entonces, ¿crees que no volveremos a la normalidad? Güey, jamás. Jamás. Quizás en unos 20, 30 años, güey, pero te aseguro que en esos 20, 30 años va a pasar otra cosa. Y no tenemos la normalidad. O sea, nunca vamos a volver. ¿Te acuerdas de COVID? Esa cosita. La normalidad ya lo veo como una palabra que ya no. Ya COVID ya no asusta. Ahorita de hecho, ya evolucionamos. Todos salimos, ya sí, como que estamos retomándolo. Pero no estamos en la normalidad, güey. Esta era se llama la era post-COVID. ¿Por qué es post-COVID? Porque te das cuenta, ya nadie usa cubrebocas, ya nadie guarda la sana distancia, ya nadie... De hecho ya salió en los periódicos que ya no es obligatorio. ¿Quién tiene? COVID. Tengo COVID, es una gripa, ya pasó a ser una gripa, ya pasó a segundo plano, ya no es la principal importancia. Pero es porque ya estamos pues vacunados, güey, y el mismo... Hay muchos que no están vacunados. Por la misma pinche ignorancia del puto país, lo que te digo, güey, eso es lo que igual nos jodió bastante a México. Siempre. Yo creo que, o sea, el COVID sí estuvo muy fuerte. Y al mundo, Pero si se jodió a países de primer mundo, imagínate lo que nos dio a nosotros. Por eso sí. Más un país que le cree más al pinche vecino que al servicio médico y a las instituciones médicas. Le cree el vecino dijo, no, güey, el cubrebocas te tiene un pinche chip, güey, te controla y que las cosas estas para poner... Te mataban las güey, y hay gente que de verdad... Tus neuronas ya están muertas. Yo de verdad quería en momento llorar, gritar, güey, cuando veía esos pinches videos de gente que en verdad cree eso. Y que déjate de eso, cabrón, que se ponían, güey, a pelear con las personas pues, que le checaban la temperatura. Pero lo decían con una seguridad de que eso te hacía mal, que era impresionante, güey. Qué ridículo es el ser humano. Y se está como de puta. De hecho, Einstein dijo una vez, la estupidez humana y el universo son algo infinito. Y eso, no estoy que seguro, del universo no estoy seguro. Exactamente. Que el ser humano ahora, es algo... te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que nuestra salud mental actualmente está disponible para otra pandemia? No, güey. No la soportaría. Güey, nadie, cabrón. Todos, ser una... pinche, ¿cómo te digo? Nadie va a querer volver a estar encerrado. Claro, para empezar la medicina es una miseria. México es una miseria. Dependimos totalmente de extranjeros, de extranjeros, sí, no, totalmente, hasta de nuestro mismo creador. Bueno, sin entrar mucho en el contexto de eso. De hecho, bueno, la educación es horrible. De por sí las clases en línea no aprendimos nada. Ahora la educación la quieren recortar a menos años. ¿En serio? Sí, la quieren recortar a menos años. No se ve nada de eso. Yo tampoco lo sabía. Mi novia me lo dijo y fue como, ¿qué? Tú le dices a uno de primero de prepa ahorita, lee y te lo juro que se trata. Es que pues esto ya sería como anécdotas, pero sí, güey. Está de la verga. Me ha tocado escuchar güeyes de prepa que están leyendo y leen tipo... El perro se comió
No, es que no te lo puedo decir porque es algo cabronamente como lengua y sí, a mí me pasó, horrendo, horrible. Este semestre me tocó ver, de hecho. Y yo aguantaba ganas de no reírme, güey, porque digo, verga, es que neta, muy pedo, me quiero reír. Sí, pero ya no tanto por burlarme, sino de, cabrón, estás leyendo peor que un niño, güey. Sí, yo, te voy a ser sincero, yo me trabo leyendo, pero no porque no sepa leer. Me trabo leyendo porque me pongo nervioso que la gente se escuche leer. Entonces, yo no me gusta leer por eso en público, pero yo sé leer. Yo leo demasiado. Ahora, te das cuenta, por ejemplo, con personas de primero de primaria que no saben ni la tabla del 9. Bueno, pero primero de primaria, tabla del 9. Perdón, primero de secundaria, tabla del 9. Sí. O sea, ¿te imaginas qué ignorancia tenemos? Y te imaginas lo feo que es eso, porque un pueblo ignorante es un pueblo manipulable. Es que ya tratando de echar una culpa del sistema educativo, igual